fue un acierto el entender que emprender no tiene por qué ser montar una nueva empresa, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue entender las sinergias que había entre las metodologías de trabajo que yo estaba desarrollando en Francia. Yo empecé a trabajar en Francia, sobre todo en París, en 2013-2014. Me decidí a empezar el programa Sertos, que es el programa que estamos llevando ahora en Alicante, en 2017, porque vimos junto con el grupo de trabajo que había aquí en Alicante que había similitudes. Entonces montamos un programa un poco hibridando metodologías, pero al final fue un intraemprendedurismo, ¿no? Fue emprender un programa dentro de una entidad que ya existía, que era un programa nuevo, con un equipo nuevo, pero sin necesidad de crear una nueva entidad. Yo creo que es donde más hubo que trabajar en entender cómo podíamos encajar un proyecto de cambio con una lectura institucional en un lenguaje que fuera pues, apropiado por el propio vecindario, que se entendieran los ritmos y viceversa, ¿no? Como la institución, que hay un proyecto de cambio que, aunque se financia anualmente, tiene un recorrido a largo plazo, un compromiso a largo plazo. Cuando hablamos de cambio social de forma significativa, tenemos que entender que siempre tiene que ser intersectorial. O sea, que la comunidad es fundamental, que esté ahí, sea, que lidere el cambio, porque al final el cambio social es un cambio de dentro hacia afuera. Y aquí es donde yo creo que está la clave, que es en medir. ¿Cómo mides bien no solo lo que haces, sino el impacto de lo que haces? Porque eso es lo que a medio y largo plazo nos va a posibilitar poder formular proyectos de inversión y de retorno de la inversión, que es el salto en el que estamos ahora. Es decir, cómo yo voy a medir el riesgo de que el dinero que estoy metiendo vaya a suponer o no un retorno de la inversión o un retorno social. Ser consciente de a ti qué te apasiona como ser humano y en qué mundo estás insertos y cuáles son las cosas de este mundo que te tocan, porque no a todos nos toca lo mismo, ¿no? Entonces, buscar esa sensibilidad propia o entender que no lo vas a hacer solo o sola, que tienes que hacer red. Eso a mí me parece un gran aprendizaje. Y luego lo último que diría es entender el potencial de la perspectiva comunitaria. La perspectiva comunitaria al final es el entendimiento de que el ser humano es un ser social y que el cambio solo lo hace la persona. Entonces, la persona o la comunidad, pero que al final es algo que no se puede imponer el cambio.